Bienvenidos a este nuevo video de la guía número 2 de Filosofía del grado 11. Soy su docente, Laura Quintana. Iniciemos conociendo la duración de la guía, que va hasta el 31 de mayo, fecha en la cual termina la posibilidad de hacer las entregas para las guías. El núcleo temático de esta guía es el problema del conocimiento abordado desde la filosofía moderna y contemporánea. Se espera que ustedes analicen este problema a la luz de postulados epistemológicos formulados desde diversas corrientes a través de la historia. Continuamos trabajando las 3 competencias básicas del área, que son la crítica, la dialógica y la creativa, y el indicador de desempeño para evaluar es la comparación que van a hacer de estas propuestas frente al problema del conocimiento desde las actividades que se abordan en el texto, para concluir qué posibilidades tiene el ser humano de alcanzar conocimientos certeros. Vamos a hacer una breve contextualización de lo que es el problema del conocimiento. En muchas ocasiones decimos que sabemos una cosa cuando en realidad lo que estamos haciendo es aceptar la opinión de alguien o una explicación muy extendida sobre un tema. Lo que quiere decir que consideramos como verdadero lo que por tradición o autoridad nos han dicho nuestros padres, en el colegio y demás personas que consideramos una autoridad. Para la filosofía nunca fue suficiente ese argumento de autoridad, simplemente aceptar que algo es verdadero porque otros lo dicen. Para ello es necesaria una buena razón que permita creerlo, y por eso buscaron un proceso de verificación para aceptar si esto es verdadero o falso, lo que hoy llamarían el método científico. Este método debe ser respaldado por evidencias o por argumentos convincentes en el caso de la filosofía. El problema del conocimiento no solamente evalúa si las cosas son falsas o verdaderas, sino también cómo se producen los conocimientos en la mente humana, y si eso que produce nuestra mente si se adecua a la realidad. Es decir, el ser humano sí puede comprender la realidad o simplemente son perspectivas individuales más. El problema de la validez del conocimiento ha estado siempre como parte fundamental de la filosofía, a través de varias preguntas, entre ellas: ¿acaso podemos conocer la realidad? ¿Existe un conocimiento verdadero o todo es relativo? En un mundo virtualizado, ¿cualquier cosa es cierta o cómo podemos identificar lo verdadero en las redes? Iniciemos este proceso de aprendizaje en donde te aproximarás a los aportes de diferentes pensadores acerca de este tema desde la epistemología y la teoría del conocimiento, que son ramas de la filosofía. Iniciemos entonces con las actividades de exploración, en la cual buscamos ver qué tanto puedes extraer a partir de una imagen. Entonces vas a observar detenidamente la imagen, mirar los elementos gráficos y los elementos de texto, y vas a responder las siguientes preguntas. Primero, ¿qué reflexión puedes crear a partir de la imagen? Segundo, ¿has encontrado noticias falsas en tus redes? Da un ejemplo. Y tercero, consulta cómo podemos identificar cuando una noticia o información es falsa. Una vez hagas esos elementos de exploración, vas a proceder a leer información acerca del problema del conocimiento. Brevemente voy a resumir qué contiene el documento. Entonces iniciamos con la verdad como la gran pregunta de la filosofía. Aparecen 4 elementos importantes a considerar desde las corrientes filosóficas, y ellos son: la verdad como perspectiva. Aquí aparecen en el documento 2 pensadores, que son Federico Nietzsche y José Ortega y Gasset. Este último dice que cada ser humano está inmerso en unas determinadas circunstancias que constituyen su perspectiva vital, y es desde esta perspectiva vital o visión singular de la realidad que genera lo que él considera verdad. Es decir, existen múltiples perspectivas de vida, y lo podemos observar con la imagen que aparece aquí en la diapositiva, ¿cierto? Vemos que para alguien lo que ve es una E, para alguien lo que ve es una W y para alguien un 3. Es decir, todos tienen la razón porque todos ven un ángulo diferente de la perspectiva. Nietzsche diría que la verdad son solo signos, son necesidades que tienen los seres humanos para apropiarse del mundo y para establecer un orden sistemático, pero que realmente no existe una verdad absoluta y que la gente se desgasta en buscarla. Hablando pues de algunas nociones. También tenemos el segundo elemento, que es la verdad como coherencia, que es el que utilizan las ciencias, y habla de la ausencia de contradicción en los juicios o enunciados. Es decir, cuando algo no es contradictorio es cierto, es decir, el calor no es frío, la luz no es oscuridad, y así podríamos mencionar algunos ejemplos. Ese de verdad como coherencia implica que hay un proceso de verificación y que no puede ser cierto aquello que no puede ser comprobado. Entonces deja por fuera muchos elementos de la metafísica. Continuamos con las perspectivas de la verdad, siguiendo con la verdad como evidencia. La verdad como evidencia se refiere al
A los criterios de la intuición y la deducción, Descartes afirma que se acepta como verdadero lo que no le cabe ningún tipo de duda. Es el principio pues, de la filosofía cartesiana y es un ejemplo perfecto de evidencia. La intuición y la deducción se presentan como las herramientas intelectuales que le dan claridad y distinción a las cosas que comprendemos. Tenemos una cuarta interpretación de la verdad, que es como verdad como adecuación y se basa en tres principios básicos. El primero es que la realidad existe independientemente del pensamiento humano. El segundo es que el pensamiento humano tiene la capacidad racional de entender esa naturaleza. Y el tercero es que, en consecuencia, la verdad sería la adecuación de eso que pienso con la naturaleza real de las cosas. Esas son las cuatro perspectivas de la realidad, como adecuación, evidencia, coherencia y perspectiva. En el documento también aparecen tres corrientes filosóficas que son el escepticismo, el realismo y el relativismo. El escepticismo entonces ya habíamos abordado un poquito de él desde el trabajo de filosofía helenística, donde aparece Gorgias de Leontine con la siguiente frase: nada es, si algo fuese sería incognoscible y si algo fuera y se pudiera conocer sería incomunicable. Los escépticos son extremos y niegan la capacidad humana para obtener conocimientos firmes y seguros. Dicen que solo podemos crear opiniones y lo más probable es que estas opiniones puedan ser equívocas, no pueden ser certeras e indudables todo el tiempo. Por su parte, el realismo crítico sostiene que la verdad es un conocimiento objetivo, es un ideal hacia el que caminamos gracias al avance de la ciencia. Dice también que no existen conocimientos absolutos, pero a través de la ciencia podemos observar si nuestro conocimiento reproduce cada vez con más acierto cómo es la naturaleza, cómo funciona, ¿cierto? Ese realismo crítico se apoya en las teorías científicas que intentan explicar el universo, la realidad del mundo. Por otro lado tenemos el relativismo, en donde aparecen tres autores que son Karl Marx, Martin Heidegger y Thomas Kuhn. Y el relativismo es una actitud filosófica que niega la existencia de la posibilidad de conocimientos universales también, o absolutamente verdaderos, porque aseguran que el conocimiento depende inevitablemente del punto de vista de quien conoce, es decir, de la persona y de su entorno vital. Entonces estas tres corrientes hablan de eso. También en el documento aparecen unos elementos que van a ser tenidos en cuenta en el taller, y aparece la pregunta: ¿cómo obtenemos seguridad de nuestras creencias? Entonces, a veces nos sentimos seguros de nuestras creencias por varios procesos. El primero es la obstinación, es decir, nos empeñamos en creer que lo que pensamos es la única verdad válida. A veces la autoridad, bueno, porque otro lo dijo, porque una persona que creemos una autoridad en la materia lo dijo, entonces creemos que es verdad. El tercero son las preferencias naturales. Parece que el cerebro humano funciona de cierta manera y entonces tiene unos paradigmas, entonces cuando vemos algo que se adecua a esas preferencias que tenemos, entonces decimos sí, eso puede ser cierto. Y finalmente el conocimiento científico, que supone que existe una verdad objetiva, se generan unas teorías y esas teorías las acepta la comunidad y termina aceptándolos el individuo a través de la educación. Ahora sí, iniciemos con el taller. La pregunta 4 hace el ejercicio que acabo de hacerlos y es explicar con las palabras las interpretaciones de filosofía que se encuentran en el documento. Aquí elegí 3, pero realmente son 4. Adecuación, como evidencia y como perspectiva. Con tus palabras vas a escribir qué entendiste de eso. El quinto punto es con cuál de estas interpretaciones estás de acuerdo y por qué. El sexto punto es leer un apartado que se encuentra en el documento que se llama cómo tenemos seguridad de nuestras creencias y escribir un ejemplo de cada uno de los elementos que aparecen en ese texto. El punto número 7 se refiere a la definición de las 3 corrientes filosóficas que acabo de leer, y finalmente vamos a consultar la biografía de algunos de los autores que se mencionan en el texto, que son Federico Nietzsche, José Ortega y Gasset, Karl Marx, Martin Heidegger y Jürgen Habermas. Como noveno vamos a informarnos un poquito de 2 corrientes que se preguntan por cómo comprende el ser humano, que son el empirismo y el racionalismo, corrientes que surgieron en la época del Renacimiento. Van a observar el video dando clic en la imagen y van a llegar al cuadro resumen, en donde van a poner las características a la izquierda y a la derecha los principales representantes que se mencionan en el texto. El desarrollo de la guía continúa con el punto número 10, en donde después de haber llenado el cuadro y haber observado el video, vas a observar tanto el empirismo como el racionalismo, que proponen una interpretación de cómo el ser humano genera conocimiento. ¿Cuál de ellos te parece más actual hoy? Vas a elegir uno de los 2 y vas a explicar tu respuesta. El punto número 11, que es el podcast. Un podcast es un archivo de audio que se crea como manera de una emisión radial, que lo puedes subir en cualquier servidor
de audio disponible en internet. Yo sugiero que lo suban a SoundCloud, puede ser una nota de audio del WhatsApp o lo pueden grabar desde sus computadores con la herramienta Audacity. Les sugiero que lo hagan lo más sencillo posible y que utilicen una música de fondo. Entonces, para ello van a utilizarlo. El podcast filosófico se hace de un capítulo del Mundo de Sofía. El capítulo es el Renacimiento. Entonces van a leer el capítulo del Renacimiento, donde surgieron varias de estas perspectivas y problemas del conocimiento. Buscas en el Mundo de Sofía, que hay un enlace que les puse para que puedan dar clic y buscarlos. Lo vas a leer bien, vas a hacer una especie de guión. El podcast debe ser muy corto, de no más de 5 minutos, mínimo de 2, y nos vas a contar qué aprendiste ahí en ese podcast. Lo vas a subir a la página recomendada que es SoundCloud y me vas a enviar el enlace. O recuerden que se entrega un solo trabajo, entonces puedes incluir el enlace dentro del documento en Word. Continuamos entonces con el punto número 12, que es la rúbrica de autoevaluación, donde van a evaluar 5 cosas. La primera es si estás leyendo detalladamente toda la guía y el apartado del Mundo de Sofía. La segunda es qué tan autónomamente trabajas y si te copias de otros trabajos de tus compañeros, que eso es fácilmente verificable porque puedo comparar trabajos. El tercero es qué tanto esfuerzo haces por comprender el tema. El cuarto es si presentas el trabajo de manera organizada y los envías a tiempo. Y finalmente si conectas todo lo aprendido. Este trabajo va a continuar todavía trabajando con insignias. La insignia 1 es reconocer los aportes de la filosofía frente al asunto del saber, que son la pregunta 1 y 10. Hacen parte del componente cognitivo y es una nota separada. La segunda es la nota del procedimental, que es el podcast, y la tercera es la nota actitudinal, que hace parte, pues, que es la autoevaluación. Recuerden que es una entrega, es un solo trabajo, salvo excepciones con acuerdos que hayan establecido acuerdos conmigo, y todas las guías se deben enviar una sola entrega. Tienen tres opciones: o enviarlas a las plataformas de Edmodo o Moodle, que ya lo puse en la asignación, o enviarlo a mi correo. Sugiero enviarlo a mi correo. Bueno, muchas gracias, espero haber sido de ayuda y los espero en la clase.